Había reservado ese fin de semana para descansar con mi mujer. Elegimos un resort muy conocido, uno de esos lugares que prometen tranquilidad y confort. Con piscinas cristalinas, restaurantes sofisticados y una playa de ensueño, debería estar relajado disfrutando del momento. Pero todo cambió en el instante en que lo vi. No tenía idea de que lo encontraría aquí también. Habían pasado muchos meses desde aquel día en el metro. Un momento que quedó grabado en mi mente como un recuerdo prohibido. Aún podía sentir la suave vibración del tren en movimiento. Recordaba el calor de su cuerpo sentado cerca del mío. El aroma amaderado de su perfume se mezclaba con el ambiente cerrado. Me quedé dormido, perdido entre el cansancio del día y la distracción de mis pensamientos. Al despertar encontré un pequeño papel doblado sobre mi pierna. Era un número de teléfono. Nada más, nada menos. Solo eso, y luego se fue. Ese papel quemó en mi bolsillo durante semanas. La tentación fue más fuerte. Ahora, como si el destino quisiera jugar conmigo ahí, estaba él de nuevo en el mismo resort, el mismo fin de semana. Mi corazón se aceleró en el pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Sería solo una coincidencia o un ajuste de cuentas para el que no estaba preparado? Después de aquel día en el metro pensé muchas veces en llamar. Tomaba el papel, marcaba el número, pero antes de presionar el botón de llamada, algo dentro de mí me hacía retroceder. El deseo estaba ahí ardiendo bajo la piel, pero la razón siempre hablaba más fuerte. Tenía una vida, una familia, responsabilidades. No podía permitirme caer en esa tentación. Y ahora, como una cruel broma del destino, él estaba ahí en el mismo resort que yo. Mi estómago se revolvió. Mi instinto inmediato fue fingir que no lo reconocía. Si lo ignoraba, si fingía que nunca había existido, tal vez todo permanecería bajo control. Después de todo, estaba allí con mi esposa, un escenario perfecto construido para ser intocable. Y él probablemente también estaba con su familia. Tal vez ni siquiera se acordara de mí. Tal vez para él yo solo había sido uno más. Pero entonces, ¿por qué mi corazón latía tan fuerte? No podía permitir que eso me afectara. No aquí, no ahora. Respiré hondo y tomé una decisión. Fingir que él no existía. La idea de que todo pudiera desmoronarse me aterraba. La vida que había construido, la familia que amaba, todo estaba en juego. Mientras caminaba por el resort, cada rincón parecía recordarme su presencia. Las risas, las conversaciones, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Intenté concentrarme en mi esposa, en disfrutar de nuestro tiempo juntos. Pero su imagen seguía apareciendo en mi mente. Era un juego peligroso y yo estaba atrapado en él. El resort, que debería ser un refugio, se convirtió en un laberinto de tentaciones. Cada paso que daba era un recordatorio de lo que había dejado atrás. La lucha interna crecía. ¿Podría resistir? ¿O el destino tenía otros planes para mí? Organizamos nuestras cosas en la habitación, y al mirarla tuve que admitirlo. Era deslumbrante. El balcón ofrecía una vista privilegiada del mar. El sonido de las olas rompiendo suavemente en la arena traía una falsa sensación de tranquilidad. Al fondo, un bosque denso se alzaba con senderos que serpenteaban hasta la cima de una montaña. Era un paisaje que inspiraba descanso y paz. Sin embargo, dentro de mí no había paz alguna. Bajamos a almorzar. Mientras mi esposa comentaba sobre el menú y las actividades del resort, mi mente estaba lejos de allí. Pensaba en él. ¿Y si aparecía? ¿Qué haría yo si se acercaba a hablarme? ¿Cómo justificaría su presencia? Mi esposa conocía a todos mis amigos. No podía simplemente presentar a un desconocido sin levantar sospechas. Inventar una historia, improvisar una excusa, solo de pensarlo. Sentí un nudo formarse en mi estómago. La única salida era evitar cualquier contacto. Si no lo veía, si no le daba oportunidad, todo permanecería como debía ser. Al menos eso intentaba convencerme a mí mismo. Pero en el fondo, una duda me carcomía. ¿Será que él también me estaba evitando? ¿O ya se había dado cuenta de mi presencia y solo esperaba el momento oportuno? Después del almuerzo bajamos a la piscina. La verdad era que prefería quedarme en la habitación, descansar un poco, tal vez ordenar mis pensamientos.
pero mi esposa insistió en que echáramos el sol. No quería levantar sospechas, así que la acompañé. El calor era intenso. Mientras ella se sumergía en la piscina refrescante, yo me senté bajo la sombra de una gran sombrilla tratando de distraerme con cualquier cosa. Pero bastó una mirada al lado para que mi corazón se acelerara. Ahí estaba él a pocos metros de distancia, sentado de manera relajada con gafas de sol y una presencia imposible de ignorar. Parecía aún más atractivo que el día en el metro. Tal vez era la luz del sol resaltando su piel bronceada, o tal vez era simplemente el hecho de que no esperaba verlo ahí. Esta vez llevaba solo un short. Su cuerpo bien cuidado, definido en la medida justa, era imposible de no notar. Mi reacción fue instantánea: fingir que no lo vi. Ajusté mis gafas de sol en el rostro, intenté ser lo más indiferente posible. Lo último que quería era llamar la atención. Pero entonces algo me tomó por sorpresa. No estaba solo. A su lado, sentado tranquilamente, había otro hombre un poco más joven, quizás rondando los 40 años. Era tan atractivo como él, con rasgos marcados y un físico envidiable. La postura del otro hombre indicaba intimidad. Mi mente comenzó a trabajar rápido. ¿Serían pareja? La idea me golpeó de una forma extraña. Si estaba con alguien, significaba que yo solo había sido un momento olvidado. Intenté apartar esos pensamientos y mantenerme enfocado. Mi objetivo era simple: no llamar la atención, no mostrar nada. Pero incluso sin mirarlo directamente lo sentía. La tensión en el aire era palpable. La situación se volvía cada vez más complicada. Mi esposa salió de la piscina, su piel brillando con gotas de agua. Se sentó a mi lado y comenzamos a conversar sobre cosas triviales. Apreciábamos la vista paradisíaca del resort. El escenario era perfecto. El sol reflejaba en el agua cristalina de la piscina. Los niños corrían de un lado a otro y las risas resonaban por el ambiente. Pero a pesar de todo, mi mente seguía atrapada en él. El tiempo pasó y mi esposa decidió ir al baño. Aproveché el momento para recostarme en la tumbona. Ajusté las gafas de sol sobre mi rostro y cerré los ojos por un instante. El calor del sol relajaba mi cuerpo. El murmullo de las conversaciones, el sonido del agua agitada por los bañistas y el viento suave entre las palmeras creaban un ambiente casi hipnótico. De repente mi celular vibró. Tomé el teléfono y vi el mensaje de mi esposa: voy a darme un masaje, disfruta. Luego te encuentro en la habitación. Respondí rápidamente. Ok, me quedaré un rato más aquí y luego subo. Ahora estaba solo, pero la pregunta que martillaba en mi cabeza era: ¿realmente lo estaba? Acabé quedándome dormido allí por unos minutos. El calor del sol y el sonido distante de las olas rompiendo en la playa me arrullaron. Mi cuerpo se relajó y por un breve momento todos los pensamientos turbulentos desaparecieron. Pero cuando abrí los ojos sentí un ligero choque de realidad. Instintivamente giré el rostro hacia un lado, como si mi subconsciente ya supiera lo que estaba a punto de ver. La segunda persona ya no estaba allí. Ahora solo él permanecía sentado, el hombre que había encontrado en el metro meses atrás. Mi pecho se apretó. El tiempo pareció desacelerarse mientras absorbía la escena. Aún llevaba las gafas de sol, pero parecía más relajado que antes, como si estuviera allí, esperando algo o a alguien. Me quedé inmóvil por un instante sin saber cómo reaccionar. Mis ojos recorrieron discretamente el entorno para asegurarme de que nadie estuviera observando demasiado. Y entonces una pregunta empezó a latir en mi mente. Se acomodó en la silla a mi lado, cruzando las piernas con despreocupación, como si aquello fuera solo una conversación casual. Pero entonces su voz llegó firme, cargada con un tono casi provocador. Sigo esperando tu llamada. Sentí mi estómago dar un vuelco. Por un instante no supe qué responder. Él continuó sin apartar la mirada. Cuando te vi más temprano pensé que solo era alguien parecido, pero ahora estoy seguro de que eres tú. Tragué en seco intentando mantener la compostura. Sentí que mi boca se abría por reflejo, con una sonrisa breve y contenida asomándose en la comisura de mis labios mientras respondía. Pensé en llamarte, pero ni siquiera sabía tu nombre. Él sonrió de vuelta con esa sonrisa fácil y confiada, como si ya supiera eso desde el principio. La tensión en el aire era palpable. La situación se tornaba cada vez más intensa. La conversación se sentía como un juego,
Y yo no sabía las reglas. Qué desastre soy, discúlpame. Mi nombre es Brad. Le tendí la mano tratando de mantener el control de la situación. Mucho gusto, Brad. Mi nombre es Mario. Nuestro apretón de manos duró un segundo más de lo que debería. En ese instante supe que esta conversación estaba lejos de ser solo una presentación casual. Se recostó en la silla inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado, analizando mi reacción. Luego soltó con un tono cargado de algo indescriptible: qué coincidencia encontrarnos aquí, ¿o será el destino? Mi respiración se volvió un poco más pesada, pero mantuve el control. No podía demostrar demasiado, así que simplemente sonreí levemente manteniendo una expresión neutral. Trataba de parecer lo más casual posible. También quisiera saberlo, respondí sin mostrar mucho interés, pero por dentro lo sentía. Nosotros no era solo imaginaria. La manera en que Brad me dejaba claro que él también lo sentía. Me arriesgué aún. Las palabras simplemente escaparon de mis labios antes de que pudiera pensarlo. ¿Me viniste con tu pareja? Brad sonrió de lado, una de esas sonrisas que encierran más que solo una respuesta. Me miró por un instante antes de finalmente decir: sí, pero no te preocupes, tenemos una relación abierta. Sentí una oleada de sensaciones recorrer mi cuerpo al escuchar esas palabras. Mi mente intentó procesar la información, pero al mismo tiempo algo dentro de mí reaccionó antes que la razón. Quería creer que esta conversación era solo una casualidad, pero en ese momento me di cuenta de que tal vez Brad estaba jugando un juego completamente diferente. Brad mantuvo esa sonrisa en el rostro, pero ahora había algo más en ella. Una provocación silenciosa. Una invitación que iba más allá de las palabras. Luego completó la frase con la voz tranquila, como si solo fuera una sugerencia cualquiera. Aquí hay una sauna muy buena. ¿Quieres ir más tarde? El aire a nuestro alrededor pareció cambiar. Mi mente trabajó rápido. Aquello era peligroso. Un paso en falso y todo podría derrumbarse. Pero al mismo tiempo no podía negar el impacto que su presencia seguía teniendo en mí. Dudé por un instante, evaluando la situación. Entonces respondí tratando de sonar casual pero sin ocultar completamente la incertidumbre. No sé si sea una buena idea. Brad no pareció sorprendido por mi respuesta. Solo sonrió de nuevo como si ya esperara mi vacilación. Pero en el fondo tanto él como yo sabíamos que esta conversación aún no había terminado. Brad mantuvo la mirada fija en mí por un momento como si estuviera leyendo cada pequeña duda en mi rostro. Luego sin prisa se inclinó levemente hacia adelante y dijo con la misma tranquilidad de quien habla de cualquier tema banal: estaré allí, alrededor de las 20 horas. Si quieres aparecer... No necesitó completar la frase. La invitación estaba hecha y ahora la elección era mía. Antes de que pudiera responder, se puso de pie. Fue bueno reencontrarte, dijo con una leve sonrisa en los labios antes de simplemente marcharse como si no acabara de lanzar una bomba sobre mí. Me quedé allí inmóvil observando cómo caminaba por la cubierta de la piscina, cada paso marcado por una confianza irritante. El problema era que nunca había estado relajado desde que lo vi allí por primera vez. Desde el momento en que nuestras miradas se cruzaron más temprano, una tensión invisible me envolvía como una cadera apretándome poco a poco. Ahora esa tensión solo había aumentado. Miré el reloj. Aún era temprano, pero independientemente de la respuesta que intentara darme a mí mismo, una cosa era cierta: no podría dejar de pensar en esto hasta las 20 horas. Subí a la habitación tratando de mantener una postura natural. Mi mente seguía atrapada en esa invitación. Mi esposa ya estaba allí cuando llegué. Conversamos un poco y seguimos la rutina como cualquier otra pareja de vacaciones. El tiempo pasó, y antes de darme cuenta la noche ya había caído. Me duché, me vestí y fuimos a cenar. La conversación fue ligera, y el ambiente agradable, pero dentro de mí la inquietud crecía. Cuando regresamos a la habitación ya eran casi las 20 horas. Me senté al borde de la cama mirando el reloj mientras mi esposa se acomodaba. Respiré hondo antes de decir que iba a conocer la sauna. Ella solo asintió sin darle mucha importancia. Entonces... allá fui. Cada paso por el pasillo parecía resonar más fuerte de lo que debería. Un nudo en el estómago mezclado con adrenalina me acompañaba hasta la puerta de la sauna. Era una mala idea tal vez, pero ya era tarde para retroceder. Al entrar sentí el calor denso del ambiente envolver mi cuerpo. El vapor dificultaba un poco la visión, pero no tardé en encontrarlo con la mirada. Brad ya estaba allí, pero no estaba solo. Dos hombres estaban sentados en un rincón conversando en voz baja, ignorando mi llegada. El aire dentro de la sauna parecía aún más pesado de lo normal.
Me quedé allí tenso, sin saber si debía darme la vuelta y salir antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces ellos se levantaron y salieron. Ahora solo quedábamos nosotros dos. Brad se levantó lentamente y comenzó a acercarse con los ojos clavados en mí. Su cuerpo húmedo por el vapor brillaba bajo la tenue luz del ambiente. Con pasos lentos acortaba la distancia entre nosotros, hasta que su mano se deslizó de manera nada inocente por mi muslo. Mi respiración se detuvo. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que aquello era peligroso, que en cualquier momento alguien podría entrar. Pero al mismo tiempo cada parte de mí sabía que no podría moverme. Estaba exactamente donde no debía estar y Brad lo sabía. No pasó mucho para que mi cuerpo se calentara aún más mezclándose con el calor sofocante de la sauna. El roce de su boca fue como aquella primera vez en el tren. La misma electricidad, el mismo escalofrío recorriendo mi piel en el instante en que sentí sus labios. Pero esta vez tenía más miedo. Mi mente gritaba que aquello era demasiado arriesgado. La razón me decía que lo apartara, que me alejara, que saliera de allí lo más rápido posible. Pero era demasiado bueno como para detenerme, así que me dejé llevar. Cada caricia suya, cada acercamiento, cada segundo que pasaba hacía crecer el deseo. Pero al mismo tiempo la seguridad también aumentaba. El miedo me paralizaba. Mi corazón latía acelerado no solo por lo que estábamos haciendo, sino por el terror de la posibilidad de ser descubiertos. Y fue ese miedo el que al final me impidió llegar al clímax. La tensión se rompió poco a poco y entonces nos detuvimos. Di un paso atrás jadeante y pedí disculpas. Brad me miró con una leve sonrisa sin ninguna señal de frustración o molestia. Parecía entender exactamente lo que pasaba dentro de mí. Hubo un breve silencio antes de que continuara. Me propuso dar un paseo mañana por el sendero. Asentí sin pensar demasiado. Tal vez un ambiente más aislado fuera menos sofocante que la sauna llena de riesgos. Salí de allí con la cabeza dando vueltas. Mi cuerpo aún palpitaba por lo que había sucedido, pero el peso de la vergüenza me invadió por completo en cuanto crucé la puerta. Dado melón dentestado a él y pauntado la obsmosolali. Dubio. Dalos. Regresé a la habitación en silencio. Me di una ducha larga, tratando de borrar la sensación de su piel en la mía. Pero nada desaparecía. Me sentía avergonzado. Me acosté en la cama junto a mi esposa y cerré los ojos, pero el sueño tardó en llegar porque en el fondo sabía que mañana estaría en el sendero. Al día siguiente, mi esposa se fue al spa. Vi la oportunidad perfecta para cumplir lo que había acordado con Brad. Me puse ropa cómoda y respiré hondo. Aún sentía una ligera vacilación, pero la curiosidad y el deseo pesaban más. Fue sin duda la mejor decisión que pude haber tomado. El camino era tranquilo, rodeado por un bosque casi intacto. El viento soplaba suavemente entre los árboles. El sonido de los pájaros creaba una banda sonora natural para aquel momento. A cada paso me sentía más relajado, como si estuviera entrando en un mundo lejos de mi realidad. De repente, Brad se detuvo. Miró a su alrededor asegurándose de que estuviéramos solos. Entonces me jaló hacia el interior de la vegetación. No hubo tiempo para preguntas. Allí en medio de la naturaleza, en el silencio del bosque, sucedió todo lo que deseábamos desde la noche anterior. Retomamos exactamente desde donde habíamos quedado, pero ahora sin las ataduras del miedo. Sin la culpa que paralizaba, esta vez me entregué por completo. Fue una experiencia diferente a todo lo que había vivido. Sentí cosas que jamás imaginé que podría sentir. Brad sabía exactamente lo que hacía y yo enloquecí con todo aquello. Cada caricia, cada gesto, cada sensación fue intensa. Ya no había barreras entre nosotros. Cuando regresamos al resort, mi cuerpo aún palpitaba con adrenalina. La mirada de Brad lo decía todo. Sabía que aquello me había cambiado, pero por más que mi cuerpo siguiera ardiendo por lo que habíamos hecho, me contuve. Mi esposa no podía notar nada. Pasé el resto del fin de semana tratando de actuar con normalidad, pero la verdad era que esos días cambiaron por completo mi forma de ver mi vida. Después de aquel día comenzamos a mantener contacto. Al principio solo eran mensajes casuales, pero pronto evolucionaron a algo más constante. Y entonces un día me contó algo inesperado.
Brad se había separado de su pareja. Mi primera reacción fue una extraña incomodidad en el pecho. ¿Había sido yo la causa? La idea me inquietó. No quería cargar con esa culpa. Pero cuando pregunté, Brad fue directo. Dijo que no estaban bien desde hace tiempo. No tenía nada que ver con eso. Eso me tranquilizó, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí supo que aquello no terminaría allí. No sabía si estaba listo para lo que vendría después. Así fue el reencuentro con aquel extraño del tren que de una manera inesperada terminó convirtiéndose en una parte importante de mi vida. Lo que comenzó como una casualidad, un desliz del destino, se transformó en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. La conexión que había surgido entre nosotros era innegable. Cada mensaje, cada encuentro se sentía como un paso más hacia lo desconocido. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más relatos como este. Un beso y hasta la próxima.